Cuando Sarah McKinnon se interpuso entre un oso grizzly de casi 300 kilos y un joven cherokee ensangrentado en las montañas de Tennessee, no imaginaba que esa decisión instantánea la transformaría de forastera despreciada en la mujer más protegida de toda la nación cherokee. Lo que ocurrió después pondría a prueba todo lo que ambos pueblos creían sobre el valor, la lealtad y los lazos que pueden nacer incluso entre enemigos jurados. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos miras, y si esta historia te conmueve, no olvides suscribirte porque mañana he preparado algo muy especial para ti. La neblina matinal se aferraba a las grandes montañas humeantes, como si fueran los suspiros de los ancestros rodeando los robles y nogales que habían presenciado generaciones enteras de pasos cherokee sobre esos senderos sagrados. Octubre de 1838 había traído una helada temprana a la meseta de Cumberland, y las primeras hojas carmesí caían como gotas de sangre sobre el suelo del bosque, donde Sarah McKinnon se arrodillaba junto al arroyo Sweetwater, llenando su balde de madera con el agua cristalina que serviría para su frugal desayuno. Sarah se detuvo un instante, escuchando la sinfonía del bosque al despertar mientras los restos de café se asentaban en la olla de lata. Los sonidos familiares le daban consuelo. En una tierra donde el consuelo era lujo escaso, apenas podía permitírselo. A lo lejos un halcón cola roja lanzó su grito de caza, y más cerca de su cabaña, las ardillas peleaban sus disputas territoriales entre los enormes castaños que le proveían la mayor parte del alimento de invierno. Habían pasado 4 años desde que la tisis le arrebató a su esposo William, dejándola sola en 40 acres de terreno montañoso que el gobierno había otorgado a veteranos unionistas después de la guerra. La tierra resultó pedregosa y ácida inútil para la mayoría de cultivos, y la temporada de siembra en esas alturas era brutalmente corta. Su vecino blanco más cercano vivía a 8 millas, bajando un sendero traicionero que en invierno quedaba intransitable, lo que la dejaba aislada durante meses, en una soledad que parecía empeñada en probar cada gota de su fortaleza. Muchas viudas habrían vendido sus tierras para volver a los pueblos seguros, pero Sarah tenía la misma testaruda independencia que había llevado a su familia desde Virginia hacia el oeste. Se ajustó con fuerza el chal de lana contra el frío, y salió al pórtico de su cabaña de troncos, su aliento visible en el aire helado. El termómetro que William había clavado en la pared marcaba 34 grados, inusualmente frío para mediados de octubre. Su pequeño corral de gallinas mostraba a las aves juntas inflando sus plumas para darse calor mientras la miraban con expectativa. Las 3 cabras que había conseguido mediante trueque balaban desde el corral contiguo, exigiendo alimento y cuidado para resistir los duros inviernos de la montaña. Sarah esparció maíz para las gallinas y midió con cuidado el grano de las cabras, calculando mentalmente cuánto resistirían sus reservas si el invierno se adelantaba. El sonido del hacha partiendo leña resonaba por el valle estrecho mientras trabajaba en reponer la pila, que sería la diferencia entre sobrevivir o congelarse cuando llegaran las nieves profundas. Cada golpe sacudía sus brazos y hombros, músculos forjados por pura necesidad. William había sido el de la espalda ancha y manos fuertes, mientras que Sarah se ocupaba de la cocina, el huerto y las labores de casa que mantenían a flote el rancho. La muerte la había convertido en esposo y esposa, a la vez obligándola a desarrollar habilidades que jamás pensó poseer. Mientras trabajaba, un movimiento en el rabillo del ojo la alertó en la línea donde el bosque se abría hacia su pequeño claro. Al principio, pensó que sería uno de los osos negros que solían rondar por estas tierras en busca de comida para engordar antes de hibernar. Pero aquel movimiento era demasiado intencional, demasiado medido para un animal en busca de frutos. La mano de Sarah se deslizó de inmediato hacia el rifle cargado apoyado en la baranda del pórtico, una precaución que se había vuelto instinto tras años de vida solitaria en la sierra. Vivir tan lejos de la civilización significaba estar lista para cualquier peligro, desde forajidos desesperados hasta animales salvajes en busca de presa fácil. Los Cherokee habían sido expulsados por la fuerza de estas montañas apenas unos meses antes, enviados al oeste en lo que ya llamaban el Camino de Lágrimas. Pero Sarah sabía que algunos habían logrado esconderse en la espesura donde los soldados no podían seguirlos. El gobierno veía a cualquier Cherokee que quedara atrás como fugitivo hostil, aunque Sarah siempre había dudado de la justicia de arrebatar a una gente las tierras que llevaban generaciones habitando. De pronto la silueta emergió con mayor claridad entre los pinos, avanzando con paso inseguro, marcado por el cansancio o la herida. Sus instintos de mujer protectora luchaban con la cautela de la frontera,
mientras observaba al extraño tambalearse y apoyarse en una roca antes de seguir hacia su cabaña. Algo en su andar le sugirió juventud, más que amenaza, desesperación, más que peligro, pero mantuvo el rifle al alcance. La luz de la mañana reveló que se trataba de un joven envuelto en una manta rota y manchada de sangre. Al acercarse, Sara notó que se inclinaba pesadamente hacia su lado izquierdo y que las manchas oscuras en la tela improvisada señalaban heridas recientes. La forma en que se aproximaba no era agresiva ni furtiva, sino el avance desesperado de alguien que lo había apostado todo a la misericordia de un desconocido. «Hola. ¿Te encuentras herido?», preguntó Sara con voz firme, manteniendo la distancia mientras evaluaba el peligro. El muchacho levantó la vista y el aliento se le cortó. Un chico de 15 o 16 años con el cabello largo y negro y las facciones propias de su pueblo. Sus ojos oscuros reflejaban dolor, cansancio, y algo más que tardó un instante en descifrar esperanza mezclada con resignación, la mirada de alguien que espera el rechazo, pero anhela estar equivocado. La sangre le había empapado la manta improvisada, y su brazo colgaba en un ángulo extraño como dislocado o fracturado. La mente de Sara corrió ante las implicaciones. Los Cherokee eran considerados enemigos del Estado, y albergar a uno podía ser interpretado como traición a los Estados Unidos. Pero aquello no era más que un niño herido perdido, y solo lejos de cualquier grupo de guerra o de hombres hostiles. El muchacho pronunció algunas palabras en lo que Sara supuso era lengua cherokee, con un tono que llevaba la universal entonación de una pregunta. Al verla negar con la cabeza, con gesto apenado para mostrar que no comprendía, cambió a un castellano torpe y con fuerte acento aprendido, tal vez de misioneros o comerciantes. «Tú, mujer blanca sola». La pregunta tenía varios significados posibles. Le preguntaba si representaba una amenaza, si esperaba refuerzos que podrían ayudarle o hacerle daño, si contaba con protección frente a represalias por auxiliar a un cherokee fugitivo. Sara eligió la franqueza en vez de la estrategia. «Sí, vivo sola. Mi esposo murió hace 4 años. Señaló la cabaña a sus espaldas. «Este es mi hogar». La mirada del chico recorrió su rostro, después el rifle en sus manos, luego la estructura firme de la vivienda y las señales de asentamiento permanente a su alrededor. Sara casi podía ver cómo calculaba distancias, salidas y opciones, a pesar de su dolor y del evidente cansancio. Incluso herido y desesperado, mostraba la astucia de alguien criado en un mundo peligroso. «¿Qué te pasó?», preguntó Sara, notando cómo sostenía el brazo lastimado. «Esas heridas parecen recientes y graves». El rostro del joven se ensombreció con el recuerdo del terror y pronunció una sola palabra cargada de miedo y rencor: «Oso». A Sara se le heló la sangre con aquella declaración. Los grizzlies estaban cada vez más activos en esa temporada, bajando a tierras bajas, empujados por la sequía en lo alto y por la cercanía de la hibernación. Apenas la semana anterior había encontrado huellas enormes alrededor del corral de sus cabras, y había decidido meter a los animales en la cabaña por las noches. Un ataque de oso explicaba bien las heridas del chico y el que se encontrara tan lejos de cualquier poblado cherokee conocido. Se rumoraba que los pocos que escaparon del destierro forzoso se ocultaban en los rincones más apartados de la sierra, lugares a los que ni los cazadores expertos se aventuraban. Preparar y contar esta historia nos ha llevado mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Volvamos a la narración. «¿Dónde ocurrió?», insistió ella con suavidad. Su instinto de curar pesaba más que la prudencia política. El chico señaló hacia las crestas altas al noroeste, donde las viejas montañas se levantaban en oleadas sucesivas hasta los picos lejanos de lo que los colonos llamaban las grandes montañas humeantes. Sara conocía esa tierra por las cacerías que había hecho junto a William en los primeros años del rancho. Era un terreno brutal lleno de valles ocultos y barrancos traicioneros, donde un gran depredador podía acorralar fácilmente a su presa. Aquella lejanía también explicaba por qué el muchacho había tenido que caminar tanto buscando ayuda. ¿Hace cuánto tiempo? El joven levantó 3 dedos, luego apuntó al sitio donde el sol había estado más temprano. Quizá 3 horas, aunque bajar desde la sierra con esas heridas le habría tomado mucho más. Sara notó que lanzaba miradas nerviosas hacia el bosque a su espalda, como si temiera ser seguido. «¿Te buscan otros?», preguntó con cautela.
La duda en su rostro decía más que 1000 palabras sobre la complejidad de su situación. Al fin asintió despacio, mostrando el conflicto interno entre la esperanza y el temor. «Familia busca», dijo con su español cuidadoso. «Yo cazo solo, me pierdo, oso me encuentra en vez de venado perdido al cazar solo». Eso explicaba su presencia en un territorio desconocido, y sugería que en algún punto de esas montañas familias Cherokee estarían buscando desesperadas a un hijo desaparecido. Sara comprendió que enfrentaba una decisión con ecos mucho más grandes que aquel instante. Podía darle primeros auxilios y enviarlo de regreso, reduciendo al mínimo su riesgo y cumpliendo apenas con la obligación humana. Podía avisar a las autoridades militares en el fuerte Campbell, 40 millas al sur, y dejarles a ellos lo que en teoría era un asunto de indios, o podía hacer lo que cualquier persona decente haría ante un niño herido, sin importar las complicaciones políticas. La elección parecía clara, hasta que recordó el contexto actual. La expulsión cherokee había sido cruel y definitiva con el presidente Van Buren, declarando que cualquier sobreviviente sería considerado fugitivo hostil, sujeto a arresto inmediato o algo peor. Toda la región estaba bajo ley marcial. Las patrullas tenían orden de usar fuerza letal contra cualquier cherokee hallado al este del Mississippi. Si el ejército descubría al muchacho en su propiedad, Sara podía ser acusada de ocultar fugitivos o de dar ayuda a enemigos de los Estados Unidos. Las penas por esos cargos incluían prisión, pérdida de bienes o incluso ejecución, según cómo quisieran interpretar sus actos. Peor aún si la familia del chico lo encontraba bajo su cuidado, la verían como protectora o como captora. Sara había oído relatos contradictorios sobre el trato cherokee hacia colonos blancos. Algunos hablaban de un pueblo noble, que honraba la valentía, y mostraba misericordia a quien se ganaba su respeto, con trato justo. Otros describían saqueadores implacables que no distinguían entre combatientes y civiles, vengándose por las injusticias sufridas. La verdad quizá estuviera en medio de esos extremos, pero la incertidumbre hacía su decisión aún más dura. El muchacho se balanceó sobre sus pies, cuando el agotamiento empezó a vencer su esfuerzo por mantenerse alerta y listo para huir. Sara lo vio luchar por no desplomarse y comprendió que el debate filosófico no servía de nada. No podía en conciencia dejar que un niño se desangrara y muriera de frío, mientras ella pensaba en consecuencias políticas. «Entra», dijo con firmeza, dejando a un lado el rifle y acercándose a él con la misma decisión que le había permitido sobrevivir en aquellas montañas. «Déjame revisar bien esas heridas». Los ojos del muchacho se abrieron con asombro. Claramente no esperaba semejante ofrecimiento de una mujer blanca que vivía sola en un territorio donde a su gente la trataban como enemiga. Dio un paso hacia atrás con torpeza, la desconfianza peleando con la necesidad urgente reflejada en su rostro. «Sé algo de curar», explicó Sara, aunque aquel término era más generoso que su verdadera experiencia. Había aprendido lo básico por necesidad desde tratar la pulmonía de William hasta curarse golpes y caídas en el rancho. «Puedo ayudarte a sanar bien para que no se infecten». El joven seguía dudando, atrapado entre la desconfianza que su pueblo había aprendido frente a los blancos y la sinceridad evidente en la voz y los gestos de Sara. Ella reconocía aquella lucha interna, recordando sus primeros encuentros con comerciantes cherokee que en tiempos mejores llegaban a los pueblos fronterizos. El miedo y la desconfianza fluían en ambos sentidos, alimentados por décadas de promesas rotas, choques culturales y violencia que culminó en el despojo forzoso. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella, intentando tender un puente humano que trascendiera las barreras políticas. El muchacho la observó largo rato, midiendo riesgos contra la necesidad, antes de responder con un nombre que rodó de su lengua con cadencia musical muy distinta a la dureza del castellano. «Ayana», dijo en voz baja. «Significa flor eterna». «Ayana», repitió Sara, esforzándose en imitar su pronunciación con lengua inexperta. «Yo soy Sara McKinnon». Se señaló a sí misma, y luego a la cabaña. «Me dejarás ayudarte, Ayana. Confiarás en mí lo suficiente para entrar y que pueda curarte esas heridas». El simple uso de su nombre pareció derribar la barrera invisible que los separaba. Los hombros de Ayana se aflojaron mientras la adrenalina que lo había sostenido desde lo alto de la sierra se desvanecía, quedando solo un niño herido y asustado que necesitaba cuidados. Las defensas que había mantenido a fuerza de voluntad se quebraban bajo el peso del cansancio y el dolor.
Oso aún caza, murmuró lanzando otra mirada temerosa al bosque con un miedo más hondo que sus heridas físicas. Sigue el rastro de sangre. Los osos de montaña no abandonan fácil cuando prueban el miedo. A Sara se le erizó la piel al comprender la magnitud de esas palabras, como agua helada corriendo por su espalda. El grizzly que había atacado a Ayanna podía estar siguiéndolo atraído por el olor de la sangre y el deseo de terminar lo que había empezado. Estos osos eran famosos por su terquedad, capaces de rastrear a su presa kilómetros enteros si tenían hambre o instinto territorial. Entonces, debemos entrar ya, dijo Sara, dejando toda cautela y sosteniendo al joven por el lado sano. Y debemos limpiar esas heridas, antes de que la infección se convierta en un enemigo peor que lo que nos persigue. Ayanna aceptó su ayuda, aunque Sara sentía la tensión en sus músculos, listo para huir al menor signo de traición. Juntos caminaron hacia la cabaña. La mente de Sara ya repasaba qué medicinas tenía a la mano y qué defensas necesitaría preparar. Al llegar a los escalones del pórtico, un sonido del bosque los hizo congelarse. Un rugido grave resonó en el valle. No era bramido ni gruñido, sino algo intermedio que hablaba de tamaño enorme e inteligencia predadora. El rostro de Ayanna palideció bajo su piel cobriza y su mano se aferró con fuerza desesperada al brazo de Sara. Grizzly susurró la palabra cargada con todo el terror de su encuentro con la muerte. Sara lo ayudó a subir los escalones. Lo más rápido que permitían sus heridas, su propio corazón latiendo con furia al comprender la gravedad de la situación. No solo estaba escondiendo a un chico cherokee en abierta violación a la ley federal, también enfrentaba la amenaza de un ataque de oso con pocas balas y sin posibilidad de ayuda externa. Al cerrar y atrancar la pesada puerta, se preguntó si su instinto de misericordia no los habría condenado a ambos a un peligro mortal contra uno de los depredadores más formidables de la naturaleza. El joven se desplomó en la vieja silla de William junto a la chimenea, por fin dejando que el cansancio lo venciera. Mientras tanto, Sara revisaba las cargas de su rifle intentando recordar todo lo que William le había enseñado sobre cómo defenderse de bestias grandes. Afuera el viento de la montaña seguía susurrando entre los pinos, pero ahora traía consigo otra cosa. La promesa de una prueba que pondría a examen todo lo que Sara creía sobre el valor, la compasión y el verdadero sentido de la civilización. En aquella sierra remota, lejos de leyes y prejuicios, había tomado una decisión sin retorno. Fuera cual fuera la consecuencia, tendría que afrontarla con la misma determinación que la había mantenido viva e independiente en esa frontera implacable. La respiración de Ayanna se volvió el compás de un sueño inquieto, pero Sara permaneció alerta vigilando las ventanas y atenta a sonidos ajenos a la música natural de la montaña. Había elegido la misericordia sobre la seguridad, la humanidad sobre la política, y ahora descubriría si esa elección sería sabia o su error más grave. El amanecer no trajo alivio a su vigilia. Había dormitado de forma entrecortada en la mecedora de William, el rifle en el regazo sobresaltándose con cada crujido de la madera o cada ráfaga del viento. Ayanna, en cambio, descansó más tranquilo de lo esperado, su cuerpo joven rindiéndose al cansancio tras el trauma de escapar del dominio del oso. Con la primera luz del día filtrada por la única ventana de la cabaña, Sara pudo evaluar de verdad la gravedad de las heridas. 3 profundos zarpazos cruzaban su hombro izquierdo, lo bastante hondos para mostrar el músculo bajo la carne rota. Las heridas habían coagulado durante la noche, formando costras oscuras que necesitarían limpieza cuidadosa para evitar infección. El antebrazo izquierdo mostraba las marcas inconfundibles de garras enormes, y una larga rasgadura en las costillas revelaba que el ataque había sido prolongado y no un solo zarpazo. Lo más preocupante era el ángulo antinatural de la muñeca izquierda, claramente rota, cuando intentó detener la embestida del oso. Sara ya había visto lesiones parecidas en sus años como curandera improvisada para familias aisladas en la sierra. El hueso debía ser acomodado de nuevo, un proceso doloroso que pondría a prueba la resistencia de ambos. Puso agua a calentar en el fogón y reunió sus modestos recursos: un poco de whisky para limpiar y aliviar aguja e hilo sacados de su costurero, tiras de algodón, cortadas de una vieja camisa de William, y un frasco preciado de miel que servía tanto de antiséptico como de ungüento sanador. Ayanna se movió inquieto cuando ella se acercó con agua humeante y vendas limpias. Sus ojos oscuros se abrieron de inmediato, atentos a pesar del dolor.
El cansancio no lo había abandonado del todo, pero Sara percibió un cambio en su actitud hacia ella. La confianza empezaba a reemplazar el miedo, aunque sabía que era frágil y condicionada. Oso preguntó a Yana. Apenas despertó su voz ronca por el sueño y la sed. Sara le sirvió un vaso de agua antes de responder, observando cómo bebía con ansias, aunque trataba de conservar dignidad y control. «No hay señales desde anoche», contestó ella, aunque había escuchado algo grande moverse en el bosque poco antes del amanecer. Si era el grizzly, o simplemente uno de los osos negros comunes en esas montañas, no podía asegurarlo. Pero debemos limpiar bien esas heridas antes de que se infecten. En la montaña una herida mal curada se volvía venenosa con rapidez. Yana asintió con seriedad, entendiendo que en el monte una infección significaba casi siempre la muerte. No había médicos a varios días de camino, y los pocos remedios de frontera requerían materiales que casi nadie podía pagar. Sara comenzó por el hombro, retirando con cuidado la sangre seca y la tierra incrustada con una suavidad que sorprendió al joven cherokee. «Eres valiente», comentó ella mientras empezaba a coser la herida más profunda con precisión firme. Yana apretó con fuerza los brazos de la silla, pero no emitió queja alguna, mostrando la entereza que su cultura exigía a los jóvenes guerreros. «¿Cuántos años tienes, Yana?» 16 inviernos, respondió en su español pausado, eligiendo cada palabra con cuidado. «Suficiente para casar con hombres, pero joven para perderme siguiendo mal camino». Sara percibió una nota de vergüenza en su voz, la pena de haber cometido un error que ponía en riesgo no solo su vida, sino quizá la de su familia. «Hasta los cazadores con experiencia se pierden», lo tranquilizó mientras atendía las marcas de las garras. «Estas montañas pueden confundir a cualquiera, sobre todo cuando cambia el tiempo de repente». Mientras ella curaba sus heridas, Yana comenzó a contar lo vivido, dibujando un cuadro tan aterrador como desgarrador. Había salido con su padre y 2 tíos en una pequeña partida de caza, siguiendo una manada de alces hacia los sitios de alimento invernal que su pueblo había usado por generaciones. La necesidad los obligó a internarse mucho más en lo profundo, buscando animales en tierras prohibidas desde que los soldados iniciaron la expulsión de todos los cherokee. La comida era escasa en su refugio oculto de montaña, y el invierno se acercaba con esa certeza cruel que significaba hambre para los más débiles. «Soldados toman las mejores tierras de caza», explicó Yana con gesto de dolor mientras Sara revisaba la muñeca rota. «Empujan a mi gente a lugares donde casi no hay venado. Los ríos bajan pobres, la tierra da poca cosecha. Si no cazamos en lugares prohibidos, vemos a los niños flaquear de hambre». Sus palabras sencillas cargaban el peso del sufrimiento de todo un pueblo obligado a escoger entre morir de inanición o quebrantar leyes que habían convertido su propia existencia en delito. Yana contó que había seguido rastros frescos de alce cuando la niebla bajó de las cumbres, una neblina espesa que en esas sierras podía desorientar hasta al más experimentado. El velo era tan denso que apenas veía unos pasos adelante, volviendo irreconocibles los paisajes conocidos. 3 días caminé en círculos, relató apretando los dientes mientras Sara intentaba colocarle la muñeca. Encontré 4 veces el mismo arroyo, el mismo árbol caído, la misma piedra. Cuando niebla levantó montañas, no parecían mías. Todo en dirección equivocada. El grizzly lo sorprendió mientras bebía en un arroyo, acercándose en silencio entre el matorral, con esa paciencia letal que hacía tan peligrosos a esos depredadores. Solo el entrenamiento de su padre le dio aviso suficiente para lanzarse detrás de un tronco caído, antes de que el animal lo atacara de lleno. «Oso más grande que cualquiera que vi», dijo en voz baja con el trauma en cada palabra. «Cicatrices en la cara, pelo blanco en el hocico, oso viejo, oso sabio, sabe cazar gente». Sara sintió un frío en el estómago al comprender que quizás se trataba de un grizzly perdido, uno de esos que aprendían a relacionar a los humanos con comida. Tales bestias eran las más temibles, pues perdían el miedo natural y buscaban asentamientos humanos. El ataque había sido feroz. El primer zarpazo le alcanzó hombro y costillas, lanzándolo tras el tronco que le salvó la vida. Cuando trató de arrastrarse, el oso metió su garra como cuchillo de caza, desgarrando el antebrazo y rompiéndole la muñeca cuando intentó proteger su rostro. «Me hice el muerto», continuó Yana, describiendo los minutos de terror cuando el grizzly rondaba el tronco, probando si su presa ya estaba acabada.
Oso olía a sangre, escuchaba mi corazón, pero confundido cuando no moví. Al final se fue, pero no lejos. Lo escuché rondar en el bosque, esperando ver si corría. Escapar había requerido una paciencia y un valor que pocos poseen. Ayana esperó casi una hora inmóvil escuchando cómo el oso pardo rondaba entre los matorrales que rodeaban su escondite. Solo cuando cayó un silencio total se atrevió a moverse arrastrándose sobre el vientre, hasta alejarse lo suficiente para intentar ponerse de pie y caminar. El descenso desde lo alto de la sierra fue una pesadilla de dolor y resistencia. Su muñeca rota hacía casi imposible trepar, obligándolo a sujetarse de raíces para sortear obstáculos que normalmente no habrían significado problema alguno. Varias veces perdió el conocimiento por la pérdida de sangre, despertando horas después, sin memoria de cuánto había avanzado ni en qué dirección. ¿Por qué viniste a mi cabaña en particular?, preguntó Sara mientras terminaba de vendarle las heridas. Hay otros hogares más cercanos al sitio del ataque. La respuesta de Ayana reveló un nivel de desesperación que hizo que a Sara le doliera el corazón por su sufrimiento. Los Cherokee saben de la mujer de medicina blanca que vive sola en las montañas, dijo en voz baja. Historias cuentan que comercia justo no engaña, no entrega a cazadores Cherokee a soldados. Los ancianos dicen que tiene espíritu de sanar, que ve más allá del color de piel y mira a la persona. Sara se sorprendió al descubrir que su reputación había corrido entre las comunidades Cherokee ocultas. Alguna vez había comerciado con sus cazadores en tiempos mejores, intercambiando medicinas y comida por pieles y artesanías. Siempre había tratado de ser justa y honesta, sin imaginar que esas interacciones habían tejido una red de confianza que iba más allá de relaciones aisladas. Cuando Oso atacó, recordé historias, continuó Ayana. Saber que si llego a cabaña de mujer de medicina, tal vez vivo, tal vez ella vea a un niño herido, y no a enemigo. Cherokee. La fe sencilla que había depositado en su carácter conmovió a Sara más que cualquier reconocimiento oficial. En su hora más oscura, este joven apostó su vida creyendo que ella tenía la humanidad suficiente para ver más allá de fronteras raciales y políticas. Su conversación se interrumpió con ruidos afuera que los hicieron quedarse quietos. Era el llamado inconfundible de un arrendajo azul de montaña, pero repetido en un patrón que Sara jamás había oído en la naturaleza. 3 llamados cortos, luego 2 largos, y silencio. El rostro de Ayana palideció al reconocer algo que ella no comprendía. ¿Qué significa?, susurró Sara. Se movió hacia la ventana para mirar por las rendijas de las contraventanas de madera. El bosque parecía tranquilo, con la luz matinal filtrándose entre el follaje y los pájaros moviéndose con normalidad entre las ramas. Pero había aprendido a confiar en los instintos de quienes crecieron en esos montes. Señal Cherokee, dijo Ayana en voz baja. Grupo de búsqueda cerca. Encuentran rastros, siguen hasta aquí. La mente de Sara corrió con las implicaciones. Si los buscadores Cherokee habían seguido a Ayana hasta su cabaña, lo hallarían bajo el cuidado de una mujer blanca, en tiempos en que cualquier contacto entre pueblos era considerado hostil por las autoridades. Interpretarían sus actos como bondad digna de gratitud o como prueba de que había capturado a su pariente. ¿Son tu familia?, preguntó, esperando lo mejor pero preparándose para complicaciones que no podía prever. Ayana asintió con alivio y ansiedad peleando en su rostro. Padre, tíos, tal vez otros. Buscan 3 días. Muy preocupados. Hizo una pausa mirando fijamente a Sara. Tú tenías miedo. Cherokee no hace daño a mujer de medicina blanca, que salva a niño Cherokee, pero si soldados vienen. No necesitó terminar la frase. Sara entendió perfectamente que su situación estaba por volverse mucho más complicada. El sonido de caballos acercándose los alcanzó enseguida. Varios jinetes avanzaban por el bosque con la seguridad de quienes sabían exactamente hacia dónde iban. Sara contó al menos 4 juegos distintos de cascos, tal vez más. Por la ventana alcanzó a ver sombras entre los árboles acercándose a su claro. ¿Qué debo hacer?, preguntó, comprendiendo que los próximos minutos decidirían no solo su seguridad inmediata, sino quizá el futuro de las relaciones entre familias Cherokee aisladas y colonos blancos que podían elegir cooperación en lugar de conflicto. Muestra no miedo, aconsejó Ayana, esforzándose por incorporarse a pesar de sus heridas. Cherokee respeta valor más que nada. Tú salvas vida de familia, eso crea deuda sagrada que no se ignora.
pero debes recibirlos como igual, no como suplicante que pide misericordia. 4 hombres cherokee emergieron del bosque montando con la naturalidad de quienes nacieron en la silla. Sara salió al pórtico con Ayanna a su lado, procurando que el rifle se viera pero sin mostrar amenaza. El jinete que encabezaba era sin duda el padre de Ayanna, con los mismos rasgos marcados y la autoridad de alguien acostumbrado a decisiones de vida o muerte. Cuando vio a su hijo vivo, y de pie, el gesto severo de los líderes cherokee se suavizó con un alivio tan hondo que trascendía cualquier frontera cultural. Bajó del caballo y se acercó con pasos medidos, sus ojos repasando las vendas y los utensilios médicos de Sara, con mirada de quien evalúa la verdad con rigor. «Soy Oso Corredor», dijo, en un castellano más pulido que el de su hijo, señal de mayor contacto con comerciantes o misioneros. «¿Esta mujer salvó la vida de mi hijo?». La pregunta iba dirigida a Ayanna, pero la mirada del líder no se apartó del rostro de Sara, leyéndola con la intensidad de quien sabe que la supervivencia depende de juzgar con precisión las intenciones de los demás. «Mujer de medicina. Me encontró sangrando, muriendo por ataque de oso», respondió Ayanna con tono formal. «Limpió heridas, acomodó hueso roto, dio comida y techo cuando soldados habrían disparado a Cherokee en el acto. Debo una deuda sagrada que nunca podrá pagarse». La mirada de Oso Corredor se dirigió a los utensilios médicos visibles a través de la puerta abierta de la cabaña. Después se fijó en los vendajes bien hechos que hablaban de verdadera destreza y compasión. Sara sintió que estaba siendo evaluada según criterios que no alcanzaba a comprender del todo, pero la dedicación de sus cuidados claramente estaba dejando una impresión favorable. «Mujer blanca», dijo Oso Corredor directamente a Sara con voz cargada de solemnidad. «Arriesgas mucho al ayudar a un muchacho cherokee cuando tu gobierno nos llama enemigos. ¿Por qué eliges peligro por gente que no es la tuya?». La pregunta tocaba el corazón de todo lo que había motivado a Sara. Pensó con cuidado su respuesta, consciente de que sus palabras influirían en relaciones que iban mucho más allá de ese instante. «Porque necesitaba ayuda, y yo podía dársela», contestó con sencillez. Eso le parecía más importante que lo que opinaran políticos lejanos en Washington. La honestidad directa de su respuesta pareció resonar en Oso Corredor de una manera que ninguna explicación elaborada habría logrado. Sara vio cómo en los ojos de aquel hombre aparecía comprensión, reconociendo que sus motivos eran tan simples y rectos como habrían sido los de él en circunstancias semejantes. Oso Corredor tradujo las palabras de Sara a los demás cherokee, que habían escuchado atentos pese a la barrera del idioma. Sus gestos mostraban aprobación aunque mezclada con cautela. Era la reacción de un pueblo que había aprendido con amarga experiencia que las promesas de los blancos muchas veces se volvían humo en tiempos de prueba. Entre los cherokee, declaró Oso Corredor con tono solemne, «Mujer que salva a miembro de la familia se convierte en familia. La deuda sagrada impone obligación sagrada, protección, apoyo mutuo en tiempos de dificultad. No son solo palabras. Es ley sagrada que une a todo el pueblo cherokee». Sara sintió el peso de aquellas palabras envolviéndola como un manto invisible. Se le estaba ofreciendo algo inédito en el clima político de la época, protección y parentesco de un pueblo que tenía todas las razones para odiar a cualquiera de su color de piel. «Me honra», respondió Sara con cautela. «Pero necesito entender qué significa para ambos. Estos son tiempos peligrosos para cualquier cooperación entre nuestros pueblos». El rostro de Oso Corredor se volvió grave al reconocer la realidad política que volvía precaria la situación. Soldados cazan a los cherokee como animales. Cherokee que ayuda a blancos enfrenta sospecha de su propia gente. Pero deuda sagrada es más fuerte que política más antigua que gobiernos. Lo que importa es honor, lealtad, y proteger a quienes muestran valor cuando se exige valor. El jefe cherokee se detuvo estudiando de nuevo el rostro de Sara con intensidad renovada. «¿Estás dispuesta a aceptar vínculo sagrado que no puede romperse por cambios de tiempo ni por presiones políticas?» Sara comprendió que se le ofrecía una elección que cambiaría su vida de maneras imposibles de prever. Aceptar significaba protección y alianza con quienes conocían esas montañas mejor que cualquier colono blanco. También la marcaría como traidora ante las autoridades que consideraban cualquier cooperación con los cherokee como traición al Estado. La otra opción era dejar que Ayanna se marchara con su padre y perder la oportunidad de tender puentes entre pueblos que de otro modo permanecerían enemigos. La decisión pareció clara cuando pensó en el joven cuya vida había salvado y en el padre cuyo alivio y gratitud
superaban fronteras creadas por soldados y políticos. «Acepto», dijo Sara con firmeza, extendiendo su mano en un gesto de respeto que la cultura fronteriza reconocía como compromiso vinculante. «Cualquiera que sean las obligaciones de la deuda sagrada, las honraré con todas mis fuerzas». Oso Corredor le tomó la mano con las dos suyas, sellando un pacto que cambiaría las vidas de ambos de formas que aún no podían imaginar. Mientras los Cherokee se preparaban para partir con Ayana, ya lo bastante fuerte para viajar con ayuda, Oso Corredor pronunció una promesa con peso de profecía, mujer de medicina ahora bajo protección de nación Cherokee. Cualquier daño hacia ella trae venganza de todo nuestro pueblo. Esta es ley sagrada cumplida aunque cueste vidas de guerreros. Las palabras flotaron en el aire de la montaña como humo de fogata ceremonial, llevando consigo implicaciones que se extenderían mucho más allá de aquella cabaña aislada. Sara había elegido misericordia sobre prudencia humanidad, sobre política, y con ello había creado lazos que serían puestos a prueba de formas que aún no podía imaginar. Pero al ver a la partida Cherokee perderse en el bosque con Ayana protegido entre ellos, sintió que su decisión era correcta más allá de cualquier cálculo racional de riesgos o beneficios. La suerte estaba echada. No había vuelta atrás, y las consecuencias tendrían que enfrentarse con el mismo coraje que la llevó a dar refugio a un niño herido cuando la lógica y la ley le exigían rechazarlo. En la profunda soledad de las grandes montañas humeantes, actos individuales de compasión estaban a punto de chocar con las duras realidades de una nación empeñada en eliminar al pueblo Cherokee. La prueba de los lazos sagrados apenas comenzaba. 2 días después de la partida de Oso Corredor con Ayana, Sara descubrió que la estaban vigilando. Todo empezó como una sensación, la certeza de ser observada que erizó la piel de su nuca mientras realizaba las labores matutinas. Al mirar hacia el bosque no vio nada extraño, pero sus instintos afilados por 4 años de vida solitaria en la montaña le decían que algo había cambiado en el ritmo de su mundo aislado. La certeza llegó cuando encontró huellas frescas de botas en la tierra blanda junto al arroyo Sweetwater, huellas que no eran de mocasines Cherokee, ni de calzado de colono, sino de botas militares. Alguien había estado vigilando su cabaña desde la espesura, con la disciplina de quien sabe ocultarse, mientras observa cada uno de sus movimientos diarios. La sangre de Sara se heló al contar al menos 3 juegos distintos de pisadas, lo que revelaba una patrulla, y no un explorador solitario. La implicación la golpeó como un rayo en cielo despejado. De algún modo la noticia de su contacto con los Cherokee había llegado a oídos de las autoridades militares, y ahora trataban su pequeña finca como si fuera un puesto enemigo digno de reconocimiento y posible acción. Regresó a su cabaña con fingida naturalidad, consciente de que cualquier cambio repentino en su conducta podía provocar un enfrentamiento para el que no estaba preparada. Ya dentro revisó armas y provisiones mientras su mente buscaba explicaciones al interés del ejército. Quizá algún vecino había visto a los Cherokee visitarla y dio parte de actividad sospechosa. Tal vez las patrullas habían seguido rastros que conducían a su propiedad, o peor aún quizá el rescate de Ayana había sido presenciado por gente malintencionada que deseaba crear problemas para ambos pueblos. La espera resultó más desgastante que un choque inmediato. Sara siguió con sus rutinas diarias con una normalidad exagerada, alimentando a sus animales y cuidando su huerto mientras era consciente de que cada movimiento estaba siendo observado y anotado. La presión psicológica de la vigilancia constante comenzó a pesarle, haciéndola dudar de cada decisión y cuestionarse cada acción. Al tercer día de aquel tenso pulso, los soldados se mostraron por fin. 6 jinetes surgieron del bosque entre la neblina matinal. Sus uniformes azules los delataban como ejército regular y no milicia local. Se acercaron con la seguridad de quienes creen tener todas las ventajas y esperan obediencia inmediata. El oficial al mando era un teniente joven, cuyo uniforme impecable y nervios apenas disimulados sugerían más formación académica que experiencia en frontera. El teniente Parker se presentó con una cortesía formal que apenas ocultaba su desconfianza hacia las actividades y lealtades de Sara. Señora McKinnon, anunció desde su caballo con la pronunciación pulida de la educación del Este. Soy el teniente James Parker del 3er Regimiento de Infantería. Hemos recibido informes de contacto no autorizado entre usted y elementos Cherokee hostiles en esta zona. Vengo a investigar estas acusaciones y asegurar el cumplimiento de la política federal hacia los indios.
Sara salió al pórtico con el rifle a la vista, aunque sin mostrar amenaza, recordando cada lección que William le había enseñado sobre tratar con autoridades que tenían poder sobre los colonos de frontera. Teniente Parker respondió con calma. ¿Qué informes específicos está investigando? Yo vivo sola aquí, y no tengo conocimiento de haber violado ninguna norma federal. La expresión del teniente mostraba que no le creía del todo, aunque tampoco tenía pruebas concretas para proceder. Señora, tenemos inteligencia confiable que indica que fugitivos Cherokee han sido vistos en las cercanías y que alguien en esta zona podría haberles dado ayuda o refugio. La forma cuidadosa de expresarse le indicó a Sara que el ejército no tenía pruebas definitivas, solo sospechas basadas en indicios o testimonios dudosos. Eso le dejaba margen de maniobra. Pero debía ser sumamente cautelosa en sus respuestas. No he visto Cherokee en esta zona, teniente, dijo con verdad. El grupo de oso corredor se había llevado a Ayana 2 días antes, así que en ese momento no había Cherokee en su terreno. Aunque sí he notado más actividad de osos últimamente. Encontré huellas cerca de mis corrales y he oído rugidos en el bosque que me mantuvieron despierta varias noches. El teniente Parker intercambió miradas con su sargento, un veterano curtido cuyo gesto escéptico indicaba que no tragaba del todo la explicación. El sargento espoleó su caballo hacia la cabaña observando el suelo con mirada de experto. «Huellas frescas de caballos aquí, señora», señaló el sargento Morrison apuntando a las marcas claras que habían dejado los animales Cherokee en la tierra blanda. «Varios caballos. Cascos sin errar. Esos son ponis indios, no caballos salvajes ni de colono». Sara sintió que su historia cuidadosamente armada empezaba a resquebrajarse bajo el escrutinio profesional. Sin embargo, mantuvo la compostura mientras buscaba una alternativa plausible. «En estas montañas hay caballos salvajes, sargento. Animales que escaparon de ranchos abandonados o que fueron soltados por colonos que no podían mantenerlos en inviernos duros. Estas huellas son demasiado recientes para caballos salvajes, señora», insistió Morrison. «No tienen más de 3 días. Y el patrón muestra jinetes que sabían exactamente a dónde iban. No es movimiento al azar de animales sueltos». El teniente Parker estudiaba el rostro de Sara con la intensidad de quien busca leer culpa o engaño en una expresión. «Señora McKinnon, albergar fugitivos Cherokee es delito federal castigado con prisión o algo peor. Si tiene información sobre su presencia en esta zona, sería sensato compartirla de manera voluntaria, antes de que tengamos que descubrirla por otros medios». La amenaza implícita era clara, pero Sara había sobrevivido demasiado como para dejarse intimidar por un oficial joven y nervioso que probablemente estaba más asustado que ella. «Teniente, ya le he dicho la verdad tal como la conozco. Si tiene pruebas de un crimen específico, le sugiero que las presente. De lo contrario, tengo trabajo que hacer que no puede esperar a las investigaciones del ejército». La firmeza de su respuesta sorprendió visiblemente a Parker, acostumbrado a que los colonos mostraran mayor sumisión ante la autoridad militar. Pero antes de que pudiera contestar, sonidos que venían del bosque interrumpieron el enfrentamiento de la forma más dramática posible. Una serie de llamados de aves Cherokee resonaron por todo el valle. Demasiado complejo y ordenado para ser natural aquello, representaba claramente una forma de comunicación entre observadores ocultos. Sara reconoció el patrón por lo que Ayana le había explicado sobre los métodos de señales Cherokee, aunque no podía interpretar el mensaje exacto que transmitían. El efecto en los soldados fue inmediato y eléctrico. Desenvainaron armas y giraron sus caballos para enfrentar amenazas posibles desde varios puntos. Los jinetes comprendieron que podían estar rodeados por enemigos invisibles. El rostro del teniente Parker palideció al entender que su pequeña patrulla quizá estaba superada en número y maniobras por adversarios que conocían el terreno mejor que cualquier fuerza blanca. «¿Cuántos son?», exigió a Sara como si ella poseyera información sobre los movimientos e intenciones Cherokee. «¿Qué planean?». Sara podía alegar con verdad que no sabía de los planes Cherokee, pero comprendió que la situación se deslizaba hacia la violencia que podía destruir todo lo que había construido. El vínculo sagrado con la gente de Oso Corredor estaba a punto de ponerse a prueba por las mismas autoridades que veían esas relaciones como traición. «No sé qué planean», respondió con sinceridad, «pero sospecho que están más interesados en proteger a alguien que consideran familia que en atacar soldados americanos sin provocación».
La admisión se escapó antes de que pudiera detenerse, revelando más de lo que quería sobre su relación con los Cherokee. Los ojos de Parker se abrieron al procesar las implicaciones. Familia, repitió con brusquedad. ¿Está afirmando parentesco con elementos Cherokee hostiles, señora McKinnon? La pregunta quedó suspendida en el aire montañoso como humo de fogata distante, cargada de implicaciones que podían cambiar todo el futuro de Sarah. Se dio cuenta de que su honestidad espontánea la había arrinconado donde evasivas o verdades a medias ya no bastaban. Antes de que contestara los llamados de aves Cherokee, fueron respondidos desde distintos lugares, formando un patrón de comunicación que rodeaba a la patrulla. El sargento Morrison contaba las señales con atención profesional, su expresión tornándose más seria al comprender la magnitud de la presencia Cherokee. Al menos 8 posiciones, señor, informó en voz baja a Parker. Quizás más. Nos tienen encajonados desde varios puntos de tiro si esto se vuelve hostil. La situación táctica había girado bruscamente a favor de los Cherokee, que mostraban su capacidad de acercarse, sin ser detectados, y de situarse en ventaja antes de hacerse notar. El teniente Parker enfrentaba un dilema para el que su instrucción militar no lo había preparado. Podía intentar arrestar a Sarah y arriesgar un tiroteo con fuerzas superiores, o retirarse y reportar que la situación requería refuerzos y otras tácticas. Ninguna opción ofrecía ventajas claras ni resultados seguros. La tensión se rompió con la aparición de un guerrero Cherokee solitario, que emergió del bosque con la fluidez de quien domina la vida silvestre. Sarah lo reconoció como uno de los compañeros de Oso Corredor en la partida de rescate, aunque no sabía su nombre ni su papel dentro de la comunidad. El guerrero se acercó con armas visibles, pero sin gesto amenazante, mostrando la seguridad controlada de alguien con experiencia en combate. Cuando habló su inglés, sonaba con acento, pero era claro, y con la autoridad de quien acostumbra a hablar en nombre de otros. Soldados blancos, gritó con voz que se oyó con nitidez en el claro. Ustedes pisan tierra sagrada, amenazan a mujer bajo protección Cherokee. Esto trae consecuencias que quizá no sobrevivan. La mano de Parker se movió hacia su pistola, pero el gesto firme del sargento Morrison lo detuvo antes de provocar una masacre. Estamos aquí en misión oficial del Ejército de los Estados Unidos, respondió Parker, su voz más aguda por el estrés y la incertidumbre. Esta mujer es sospechosa de brindar ayuda a fugitivos Cherokee en violación de la ley federal. El rostro del guerrero se endureció ante la acusación, y Sarah percibió la ira que crecía detrás de su autocontrol. Mujer de medicina salvó a niño Cherokee de ataque de oso, contestó con dignidad que superaba las complicaciones políticas del momento. Deuda sagrada la convierte en familia de todo el pueblo Cherokee. Hacerle daño trae venganza de sangre, que no termina hasta que se repare el honor. El tono formal de su declaración tenía un peso que incluso los oficiales sin experiencia no podían ignorar. No era una amenaza al azar ni un arranque de enojo, sino la invocación de leyes culturales que obligaban al pueblo Cherokee a actuar sin importar las consecuencias. Parker estaba claramente fuera de su alcance, enfrentando una situación que exigía diplomacia y no fuerza. No he venido a dañar a nadie, dijo con cuidado. Investigo reportes de actividad ilegal. Si la señora McKinnon ha violado la ley federal, enfrentará las consecuencias apropiadas por canales legales. La ley blanca no reconoce deuda sagrada, observó el guerrero con precisión. Pero deuda sagrada es más antigua que ley blanca, más fuerte que soldados blancos. Mujer de medicina ahora bajo protección que no se retira ni se negocia. Sarah comprendió que presenciaba un choque entre dos sistemas de ley y obligación totalmente distintos, con ella atrapada en medio de contradicciones que quizá no se resolvieran en paz. El guerrero Cherokee continuó su explicación con la paciencia de quien enseña a niños asuntos que solo los adultos entienden. El pueblo Cherokee, dispersado por los soldados blancos, expulsado de sus tierras ancestrales y cazado como si fueran animales, seguía unido bajo la ley sagrada que obligaba a todos los Cherokee, donde quiera que se ocultaran. Mujer de medicina que salva vida Cherokee, se convierte en familia Cherokee. Atacar a ella es atacar a todo el pueblo Cherokee. El teniente Parker luchaba por asimilar lo que estaba escuchando. La doctrina militar enseñaba que los indios eran hostiles o pacificados enemigos, o aliados sin término medio ni vínculos que trascendieran la política. El concepto de obligaciones sagradas que pasaban por encima de la autoridad del gobierno desafiaba todo lo que había aprendido sobre la frontera y las relaciones con los indios. Está amenazando al personal militar de los Estados Unidos,
Preguntó Parker buscando claridad sobre las intenciones Cherokee, aunque sabía que esa claridad podía obligarlo a actuar en formas para las que no estaba preparado. La respuesta del guerrero Cherokee mostró un razonamiento que derrumbaba los estereotipos militares sobre supuesta mentalidad salvaje. No amenazo, contestó con calma, explico consecuencias de acciones. Ustedes consideran tratar a Cherokee como pacíficos cuando conviene, pero la ley sagrada exige proteger a familia, aunque haya complicaciones políticas. Ustedes deciden qué ocurre ahora. La decisión quedaba en manos de Parker, pero cada opción tenía riesgos que podían salirse de su control. Atacar significaba bajas seguras entre sus hombres y provocar un incidente que justificaría una represalia militar masiva contra todos los Cherokee. Retirarse sería visto como debilidad y alentaría más resistencia. Sarah entendía que todo pendía de un hilo su destino, y el futuro de las relaciones entre Cherokee y blancos estaban en juego. El vínculo sagrado que 2 días antes parecía bendición ahora amenazaba con ser la chispa de un desastre que arrasaría a ambos pueblos. Cuando la tensión llegó al límite, otro sonido rasgó el aire de la montaña con siniestra claridad, el toque lejano de corneta anunciando la llegada de una fuerza militar mucho mayor avanzando entre los bosques. Sarah sintió que el corazón se le hundía, las apuestas crecían de forma exponencial, con consecuencias que ninguno podía controlar. El gesto del guerrero Cherokee se endureció al reconocer también el sonido de refuerzos. El equilibrio táctico que favorecía a los suyos estaba a punto de inclinarse de golpe hacia el poder de los números y el fuego superior. El lazo sagrado que protegía a Sarah enfrentaba su prueba más dura, de cuyo desenlace dependía si la misericordia podía imponerse sobre la doctrina militar, o si el miedo y el odio acabarían por destruir lo que actos individuales de compasión habían sembrado. En aquella mañana cargada de tensión en la montaña, Sarah comprendió que su decisión de ayudar a un niño herido estaba a punto de chocar con todo el peso de la política de una nación empeñada en borrar al pueblo Cherokee. Las consecuencias irían mucho más allá de esa cabaña aislada, afectando al destino de las comunidades escondidas en las grandes montañas humeantes. El momento de la verdad había llegado y no habría vuelta atrás. El estruendo de la caballería rompió el silencio cuando el coronel Marcus Thornhill entró en el claro con 40 soldados montados imponiendo la fuerza abrumadora de la autoridad federal. El contraste con la pequeña patrulla de Parker era brutal y aterrador. Thornhill comandaba desde la primera fila como general en carga, su rostro endurecido por los años y la reputación construida en la sumisión sistemática de los pueblos originarios. El alma de Sarah se desplomó al reconocer la insignia y la fama de Thornhill. Era el hombre responsable de los episodios más crueles de la expulsión Cherokee, un soldado que se había hecho nombre, mostrando cero piedad, con hombres, mujeres y niños que se interpusieran en sus objetivos. Su presencia significaba que la situación había dejado de ser un asunto local y había escalado a política territorial y relaciones federales. Teniente Parker, tronó Thornhill sin desmontar con la autoridad cortante del rango. Informe de la situación. Parker se cuadró con la rigidez nerviosa de un oficial joven frente a un superior temido. Señor, hemos confirmado presencia Cherokee en esta área, y sospechamos que la señora McKinnon ha dado ayuda no autorizada a indios fugitivos. La situación se complica por aparente protección Cherokee hacia la civil. Los ojos fríos de Thornhill recorrieron el claro observando al guerrero Cherokee, aún a la vista los indicios de posiciones tácticas reveladas por las señales recientes, y a Sarah de pie en su pórtico desafiando pese a estar superada en número. Complicada, repitió con suavidad peligrosa. Teniente, en la política federal india no hay complicaciones. Solo existen colonos legales e indios ilegales, ciudadanos leales y colaboradores traidores. Y aquí la categoría parece muy clara. El coronel desmontó al fin avanzando hacia Sarah con pasos calculados y amenazantes, con la confianza de quien nunca había encontrado resistencia que no pudiera aplastar por pura fuerza. Señora McKinnon, dijo con formalidad, su voz helada por la autoridad absoluta. Soy el coronel Marcus Thornhill, comandante de operaciones de expulsión Cherokee en este distrito. Usted queda arrestada por violar la política federal india, brindar ayuda y consuelo a combatientes enemigos y cometer traición contra los Estados Unidos de América. Las acusaciones golpearon a Sarah como puñaladas, cada una con penas que podían significar cárcel, pérdida de bienes
o incluso ejecución según la interpretación de los tribunales militares. Pero aunque el miedo le apretaba el pecho, la rabia ante la injusticia le dio fuerza para responder con dignidad en lugar de pánico. Coronel contestó con firmeza: «Yo solo brindé ayuda médica a un niño herido. Si eso constituye traición bajo su ley, entonces, su ley ha perdido todo vínculo con la justicia y la humanidad». El rostro de Thornhill se endureció ante su desafío poco acostumbrado a que civiles se resistieran a su fama y autoridad. «Justicia, señora McKinnon, es proteger a los ciudadanos americanos de las depredaciones salvajes. La humanidad consiste en asegurar que nuestros hijos crezcan en comunidades civilizadas y no bajo el miedo constante a incursiones indias». Su apego sentimental hacia individuos indios la ciega ante la amenaza mayor que representan contra todo lo que hemos construido en este territorio. El guerrero cherokee, que había permanecido observando aquel intercambio, dio un paso al frente con la fluidez que marcaba cada uno de sus movimientos. Al hablar su voz traía una urgencia nueva cargada de la rabia contenida frente a la forma en que Thornhill caracterizaba a su pueblo. El coronel blanco habla de barbarie mientras amenaza a mujer que mostró compasión por un niño herido. ¿Quién es el salvaje en esta historia? El inglés del guerrero permanecía medido, pero Sarah podía ver el esfuerzo que le costaba mantener el tono diplomático frente al hombre responsable de tanto sufrimiento para los Cherokee. La mano de Thornhill se movió hacia la empuñadura de su sable girando hacia el guerrero con desprecio abierto. «Yo no negocio con hostiles, ni tolero su presencia en suelo americano. Se rendirá de inmediato, o enfrentará las consecuencias de la resistencia armada contra la autoridad federal». Este guerrero no se rinde ante ningún hombre. Llegó la respuesta pronunciada con dignidad tranquila que imponía más amenaza que cualquier grito. La ley sagrada obliga al pueblo cherokee a proteger a la mujer de medicina. Ley sagrada más antigua que el gobierno blanco, más fuerte que los soldados blancos. El enfrentamiento se había cristalizado justo en la forma que Sarah más temía. Dos sistemas de autoridad incompatibles estaban a punto de chocar con resultados potencialmente catastróficos. Thornhill encarnaba el peso aplastante del poder federal, mientras el guerrero representaba obligaciones culturales que no podían negociarse. «Ley sagrada», se burló Thornhill con una risa áspera. «La única ley que importa aquí es la autoridad federal respaldada por la fuerza militar. Sus leyes sagradas murieron con su nación cuando expulsamos a su gente de tierras que jamás tuvieron derecho a ocupar». La provocación deliberada buscaba empujar al Cherokee a una acción que justificara represalias masivas. Pero el guerrero mantuvo la compostura con un autocontrol admirable. «La nación Cherokee no está muerta», replicó serenamente. «Nuestro pueblo está disperso pero no destruido. La ley sagrada vive en el corazón de cada Cherokee donde quiera que se esconda. Mujer de medicina ahora está bajo esa protección que coronel no puede romper con soldados ni amenazas». Thornhill mostraba creciente frustración al no lograr intimidar ni a Sarah ni al guerrero. Su carrera entera se había basado en la idea de que la fuerza superior podía vencer cualquier resistencia, pero ahora enfrentaba a oponentes dispuestos a morir antes que abandonar sus principios. Sargento Mayor, ordenó Thornhill girando hacia su suboficial más veterano: despliegue a los hombres en formación de batalla. Vamos a acabar con esta insolencia Cherokee de una vez por todas. La orden agitó las filas de la caballería. 40 soldados comenzaron a colocarse para combatir contra un enemigo que no podían ver, pero sabían que estaba allí en gran número. Sarah sintió con horror que Thornhill buscaba escalar hacia la violencia deliberadamente, quizá pensando que una victoria decisiva aquí serviría como advertencia para las comunidades Cherokee, que aún se ocultaban en las montañas. El lazo sagrado que debía protegerla estaba a punto de convertirse en la chispa de una masacre. «Coronel, espere», gritó ella desesperada. «Tiene que haber otra manera de resolver esto. La violencia solo traerá más odio y resistencia». Pero la expresión de Thornhill revelaba que en realidad tal vez deseaba ese odio y esa resistencia, pues le permitirían justificar políticas aún más duras contra los Cherokee. Señora McKinnon, respondió con frialdad. Usted perdió todo derecho a opinar cuando eligió colaborar con enemigos de los Estados Unidos. El tiempo de negociar terminó cuando estos hostiles eligieron resistencia armada en lugar de rendición legal. El guerrero Cherokee entendía claramente la inutilidad de seguir dialogando con Thornhill. Estaba a punto de dar la señal a sus compañeros ocultos para iniciar una emboscada devastadora,
cuando otra voz cortó la tensión con autoridad inesperada. Coronel Thornhill, retire a sus hombres de inmediato. Todos giraron para ver una nueva figura emergiendo del bosque, cuya sola presencia cambió por completo la dinámica de aquel enfrentamiento. El general de división Andrés Morrison cabalgó al claro acompañado solo de 2 ayudantes. Su insignia y su porte captaron de inmediato la atención de cada soldado. El corazón de Sarah brincó con una esperanza desesperada al reconocer la reputación de Morrison como uno de los pocos oficiales superiores que había defendido un trato más humano hacia los Cherokee durante el proceso de expulsión. Su llegada sugería que alguien en altos mandos había decidido intervenir antes de que todo se desbordara. General Morrison, balbuceó Thornhill sorprendido claramente sin esperar supervisión de tan alto rango. Señor, no sabía que estaba siguiendo esta operación. Morrison desmontó con calma deliberada sus facciones curtidas sin revelar intención alguna mientras observaba la situación táctica en torno a la cabaña de Sarah. Coronel, dijo con el tono mesurado de quien sabe desactivar crisis cuando los reportes llegaron al cuartel sobre resistencia Cherokee con posibles bajas civiles, decidí que era necesaria supervisión directa. ¿Cuál es exactamente la naturaleza de la amenaza aquí? El relato de Thornhill estaba cuidadosamente armado para resaltar la hostilidad Cherokee y minimizar la idea de que sus propias acciones habían provocado la escalada. Señor, hemos confirmado presencia Cherokee en violación de las órdenes de expulsión, colaboración civil, con indios hostiles y resistencia armada contra la autoridad federal. La situación exige acción militar inmediata para evitar más desafíos a la política del gobierno. La expresión de Morrison sugería que estaba escuchando detalles importantes que el informe de Thornhill había omitido. ¿Y la civil en cuestión? ¿Qué crímenes específicos ha cometido? La mirada del general se fijó en Sarah con la intensidad de quien prefiere información de primera mano antes que depender de reportes subordinados. Señora Sarah McKinnon. Señor, respondió Sarah, antes de que Thornhill pudiera describir sus actos bajo su lente prejuicioso. Brindé tratamiento médico a un joven Cherokee herido por un oso grizzly. Si eso constituye un crimen, entonces soy culpable. Morrison la estudió con el ojo agudo de alguien acostumbrado a leer el carácter bajo presión. Atención médica por heridas de oso. Eso sugiere auxilio humanitario de emergencia más que colaboración planeada con fuerzas hostiles. La diferencia era sutil pero crucial, capaz de cambiar el marco legal bajo el cual se evaluarían las acciones de Sarah. Thornhill intervino con urgencia. La naturaleza específica de la ayuda importa menos que la violación de la política federal sobre contacto con fugitivos Cherokee. Cualquier asistencia mina los esfuerzos de expulsión y anima a resistir la autoridad legítima. El guerrero Cherokee eligió ese momento para dirigirse a Morrison, directamente reconociendo en el general a alguien que quizá escuchara su perspectiva en lugar de descartarla. Gran jefe de guerra, dijo con formalidad, usando títulos que reconocían el rango de Morrison, mientras afirmaba su propia dignidad. Mujer de medicina, salvó a niño Cherokee cuando la muerte era segura. Ley sagrada la hace familia Cherokee. Pueblo Cherokee protege a familia, aunque eso cueste vidas. Morrison absorbió la explicación con atención profesional, comprendiendo implicaciones que escapaban a la rigidez de Thornhill. Entonces la presencia Cherokee aquí es protectora, no agresiva. Custodian a quien consideran familia, en lugar de planear ataques a colonos. Pueblo Cherokee pacífico, cuando paz posible, confirmó el guerrero. Lucha solo cuando necesario para defender obligaciones sagradas. Mujer de medicina, ahora obligación sagrada que no se abandona. Morrison asintió despacio, procesando una visión muy distinta a la conspiración hostil que describía Thornhill. Coronel, dijo Morrison en voz baja, parece que enfrentamos obligaciones culturales más que hostilidad militar. Eso cambia la respuesta apropiada de manera significativa. El rostro de Thornhill mostró sorpresa al ver a su superior tomar en serio las palabras Cherokee, en lugar de desecharlas como manipulación. Señor, con respeto, las obligaciones culturales no superan la ley federal. Son fugitivos que deben ser capturados sin importar sus motivos. El gesto de Morrison se endureció al notar la inflexibilidad que definía todo el enfoque de Thornhill hacia los Cherokee. Coronel, la ley federal también contempla excepciones humanitarias y consideraciones culturales. No todo se resuelve con fuerza bruta.
El reproche fue pronunciado con autoridad tranquila, dejando claro su juicio sobre el criterio de Thornhill. Pero antes de que la disputa pudiera resolverse, surgió una complicación que pondría a prueba a todos. El rugido inconfundible de un oso grizzly retumbó en el valle viniendo del bosque donde se ocultaban los guerreros cherokee. El enorme depredador que había atacado a Ayanna había seguido el rastro hasta allí, apareciendo en el peor momento, para transformar una situación explosiva en una crisis triple. La sangre de Sarah se heló. El oso estaba a punto de toparse con guerreros atentos a soldados, no a bestias. El animal que había iniciado toda esta cadena de sucesos volvía con un momento mortal que podía detonar justo la violencia que Morrison intentaba evitar. En segundos, el drama humano se convertiría en una lucha desesperada por sobrevivir frente a una fuerza de la naturaleza que no reconocía leyes ni sagradas ni seculares, más que el instinto de cazar. El grizzly que salió del bosque parecía surgido de pesadillas descomunal, más allá de lo que Sarah había imaginado cuando Ayanna lo describió. Se alzó casi a 2,5 metros sobre sus patas traseras con cicatrices de innumerables batallas, marcando su pelaje oscuro una oreja arrancada y zarpazos en el hocico que hablaban de luchas territoriales. Heridas frescas en su rostro confirmaban que era el mismo oso que casi mató al joven cherokee, y su postura agresiva dejaba claro que había vuelto en busca de venganza o de terminar la presa interrumpida. Su mole oscura parecía absorber la luz. Los músculos ondeaban bajo el pelaje, capaces de destrozar un cráneo humano de un manotazo. Sus ojos amarillos ardían de furia e inteligencia, mientras olfateaba el aire separando aromas para identificar blancos. Su respiración era un rugido grave que hacía vibrar la tierra, y cuando abrió la boca para lanzar un bramido de advertencia, dientes tan largos como sables de caballería brillaron blancos contra la negrura de su garganta. El efecto en los presentes fue inmediato y eléctrico. Las formaciones militares pensadas para enfrentar enemigos humanos resultaban inútiles contra un depredador que no reconocía reglas de guerra ni temía a la superioridad numérica. Los caballos se alzaron relinchando en terror, los ojos en blanco, presas del pánico instintivo al oler a la fiera. Varios montaron, arrojaron a sus jinetes al suelo. Otros brincaban con tanta violencia que incluso los más experimentados luchaban por mantenerse en la silla. «Formen posiciones defensivas», tronó el general Morrison, su voz cortando el caos, mientras 40 soldados de caballería intentaban controlar bestias desbocadas y sacar armas hechas para la guerra, no para la caza mayor. «Desmonten y establezcan línea de fuego». Pero incluso mientras daba órdenes, la experiencia de Morrison le hacía reconocer que las tácticas militares convencionales eran inútiles frente a un oso grizzly, en pleno modo agresivo. El sargento mayor Williams intentó organizar a sus hombres en la clásica formación en cuadro, que solía ser eficaz contra cargas de caballería, pero los movimientos impredecibles y el tamaño colosal del animal volvían esa defensa casi inútil. Soldados que habían resistido embestidas confederadas y partidas guerreras indias se enfrentaban ahora a un enemigo que seguía reglas de combate completamente distintas. El guerrero cherokee que había estado negociando con los oficiales reaccionó con la eficacia instintiva de quien ha crecido en un mundo donde estos encuentros eran una posibilidad constante. Su arco apareció en sus manos con la rapidez de la práctica, una flecha ya lista, mientras un silbido claro enviaba señales a sus compañeros ocultos, transformando sus posiciones de emboscada militar en formaciones de caza diseñadas para grandes depredadores. En segundos toda la situación táctica cambió de un enfrentamiento humano a una emergencia contra la vida salvaje que exigía otras habilidades y estrategias. Los cherokee se movían por el bosque con la silenciosa precisión de cazadores expertos, tomando posiciones que permitieran fuego coordinado sin poner en riesgo a sus aliados humanos. Sarah se encontró en la situación surrealista de ver a enemigos jurados convertirse en aliados frente a una amenaza que trascendía todos los conflictos humanos. Soldados y guerreros cherokee comenzaron a coordinarse casi sin pensarlo, comprendiendo que la supervivencia dependía de la unidad, más que de la división. Las fronteras políticas y el odio racial parecieron desvanecerse de golpe. Frente a 800 libras de músculo, garras e inteligencia depredadora, nada más importaba. «Ese es el oso que atacó al niño», gritó Sarah, esperando aportar información crucial que pudiera salvar vidas. Sus palabras dieron un nuevo impulso a ambos bandos, que comprendieron que aquello no era un encuentro fortuito, sino la culminación de todo lo que había comenzado con el rescate de Ayanna. El teniente Parker, todavía montado a pesar del pánico de su caballo,
logró gritar una pregunta mientras luchaba por controlarlo. ¿Cómo se mata algo de ese tamaño? La munición normal no lo derribará lo bastante rápido para evitar bajas. Su desesperación reflejaba la realidad. Ninguno de sus entrenamientos los había preparado para algo así. El grizzly cayó sobre sus 4 patas y comenzó a avanzar hacia la mayor concentración de personas con la calma deliberada de un depredador que jamás había aprendido a temer nada en su dominio montañoso. Su enorme cabeza se balanceaba de un lado a otro olfateando el aire y buscando entre la maraña de olores humanos y animales. Los movimientos del oso eran hipnóticos para un ser tan masivo. Cada paso cubría terreno con una velocidad engañosa, capaz de cerrar distancias más rápido de lo que un humano podía reaccionar. El general Morrison tomó una decisión que en otras circunstancias habría sido impensable. Guerreros Cherokee llamó con voz que retumbó en el claro. Necesitamos su experiencia en caza de animales grandes. Esta criatura va más allá de la experiencia militar común. El inédito pedido de cooperación de un oficial del ejército de tan alto rango sacudió a ambos grupos, pero la necesidad los obligaba. La respuesta Cherokee fue inmediata y profesional. El propio oso corredor emergió de entre la espesura acompañado de más hombres tras recibir las señales del enfrentamiento militar. Su llegada aportó liderazgo y experiencia vital en la caza de depredadores. Tras él vinieron 6 guerreros adicionales, cada uno portando armas y equipo diseñados para la caza en la sierra. Mujer de Medicina llamó oso corredor con voz firme a pesar de la amenaza que se acercaba a los rastros del grizzly. Llevaron a los muchachos hasta ti. Está confundido, enojado, pero también astuto. Viejo oso sabe que humanos lo hirieron antes, busca venganza por el dolor. Su análisis ofrecía una clave sobre la conducta del animal, diferencia vital entre la vida y la catástrofe. Mientras los Cherokee se desplegaban alrededor del claro oso corredor, continuó. Este oso ya ha cazado humanos. Antes aprendió a temer las balas, pero no lo suficiente para mantenerse alejado. Osos heridos son los más peligrosos, porque el dolor los vuelve desesperados y dispuestos a arriesgar lo que uno sano evitaría. La información fue dada con la precisión de alguien que había sobrevivido a incontables encuentros con fieras. Sara comprendió con horror que su cabaña era el punto final de ese rastro de olores. La sangre de Ayanna y los remedios usados para curarlo habían creado una señal olfativa que guiaba al depredador justo hasta el lugar donde su presa había encontrado refugio. Seguramente lo había seguido desde el ataque original, avanzando cada día hasta llegar a ese inevitable choque. «Tenemos que alejarlo de la cabaña», declaró Sara, entendiendo que su hogar y su vida estaban a punto de convertirse en el epicentro de una batalla impensada. Si asocia este lugar con el rastro del niño, no parará hasta destruir todo buscando a su presa original. El coronel Thornhill, que había observado con creciente frustración cómo su operación militar se transformaba en una emergencia de fauna salvaje, aprovechó para reafirmar su autoridad. Esto demuestra por qué la presencia Cherokee en este territorio es inaceptable, proclamó con fuerza. Sus actividades atraen depredadores que ponen en peligro a la población civil. La respuesta de oso corredor tuvo la paciencia digna de alguien que explica lo obvio a un niño. Coronel habla necedades. Oso atacó a joven Cherokee en tierras de caza lejos de asentamientos blancos. El animal siguió el rastro hasta aquí porque estaba herido. Muchacho buscó curación en Mujer de Medicina. Culpar a los Cherokee por la furia del oso es como culpar a la tormenta por el viento. Su lógica era irrefutable, pero los prejuicios de Thornhill eran demasiado hondos para ceder, y la discusión habría vuelto a encender la hostilidad humana, de no ser porque en ese instante el grizzly decidió lanzarse al ataque. Con una velocidad sorprendente para una bestia de tal tamaño, se lanzó contra el grupo más cercano de soldados, con la fuerza explosiva que hacía de estos depredadores los cazadores supremos de los parajes de Norteamérica. Fue aterrador presenciar cómo esa mole se movía con la fluidez de un animal mucho más pequeño, cubriendo el terreno a un ritmo que hacía imposible cualquier retirada. El sargento mayor Williams, veterano de campañas en la frontera que había enfrentado cargas de caballería y partidas guerreras, retrocedió desesperado al ver cómo 800 libras de músculo, garras y furia caían sobre su posición. Su disparo dio en el hombro alto del animal una herida que habría derribado a casi cualquier criatura, pero que solo pareció enfurecer aún más al grizzly. La bala levantó sangre y pelo en el aire, pero el monstruo apenas redujo su embestida. De inmediato flechas Cherokee
comenzaron a silbar desde varias posiciones, con puntas anchas pensadas para cacería mayor, y no para enemigos humanos. La coordinación de los arqueros ocultos fue perfecta. Cada guerrero apuntó a un punto distinto de la anatomía de la bestia para causar el mayor daño posible sin poner en riesgo a los aliados. Los proyectiles se clavaron con un sonido sordo, pero la piel gruesa y los músculos del oso absorbieron el castigo que habría matado a cualquier otro depredador. «Apunten al corazón y a los pulmones», ordenó Oso Corredor en inglés, asegurándose de que tanto los Cherokee como los soldados entendieran. Los disparos a la cabeza solo enfurecen al oso si no son perfectos. Su experiencia resultó invaluable, mientras hombres sin práctica en caza mayor aprendían en segundos dónde colocar sus tiros. El rugido de dolor y rabia sacudió el claro entero, y en lugar de debilitarse las heridas, parecían avivar su furia, transformando lo que pudo ser un despliegue territorial en una lucha a muerte que solo terminaría con uno de los dos en el suelo. Sarah se encontró en la extraña posición de dirigir una operación conjunta entre quienes habían sido enemigos instantes atrás. «Está cargando el lado izquierdo», gritó, recordando la descripción de Ayanna sobre la herida que le había hecho al oso con su cuchillo. Ahí fue donde lo cortó el muchacho. Puede estar más débil en ese flanco. El general Morrison daba el ejemplo disparando con calma y constancia, colocando tiro tras tiro en la masa del animal. Pero aún con varias balas de fusil la criatura no cedía. Dispersaba soldados y hacía huir caballos en todas direcciones. La gruesa piel y la capa de grasa lo protegían de impactos que habrían sido mortales en un ser humano. El grizzly parecía estar en todas partes a la vez, moviendo su cuerpo gigantesco con rapidez imposible, mientras arremetía contra grupos distintos. Sus garras del tamaño de clavos de ferrocarril dejaban surcos en árboles y piedras, usando el entorno como arma y amenaza. El sonido de su respiración era un retumbar constante, como si brotara de la tierra misma, y sus rugidos rebotaban en los picos de la sierra como un eco de muerte. El soldado raso Johnson, apenas de 18 años y recién salido del entrenamiento, quedó frente a frente con la bestia, cuando su caballo tropezó y lo lanzó justo en la trayectoria del depredador. Su grito de terror sacudió a Cherokee, y militares por igual comprendieron que habría bajas inevitables si algo no cambiaba la situación de inmediato. El giro decisivo llegó cuando el propio Ayanna apareció en el borde del claro, habiendo viajado con el grupo de refuerzo de Oso Corredor, pese a sus heridas aún frescas. La vista del muchacho que había escapado de sus garras concentró la rabia del oso como una lanza, convirtiendo su agresión desordenada en una cacería dirigida que lo volvía aún más letal. No gritó Sarah, entendiendo que la presencia de Ayanna acababa de multiplicar el peligro. El oso abandonó a los soldados y se lanzó contra el joven Cherokee, con la determinación absoluta de un cazador que ha encontrado a su presa. Oso Corredor intentó interceptarlo, pero la distancia era demasiada y la velocidad del animal imparable. La embestida cubrió el espacio en segundos como un trueno. Las flechas golpeaban su piel como lluvia, pero la inercia lo impulsaba hacia adelante, a pesar de heridas que habrían acabado con cualquier otro depredador. El muchacho quedó paralizado entre miedo y fascinación, reconociendo al monstruo que casi lo había matado días atrás. Lo que sucedió a continuación sería recordado por generaciones como el momento en que enemigos se volvieron familia, compartiendo valor frente a la muerte. El teniente Parker, aquel joven oficial que al principio había venido a arrestar a Sarah, espoleó a su aterrado caballo directamente contra el grizzly, en un intento desesperado de desviar su atención de Ayanna. Su sacrificio dio los segundos cruciales para que las flechas Cherokee y las balas militares encontraran órganos vitales. El caballo de Parker chocó contra el costado del oso justo cuando éste levantaba la garra que habría destripado al muchacho de un solo golpe. El impacto hizo rodar a bestia y montura, arrojando al oficial al suelo con violencia brutal. Su valentía había salvado la vida de Ayanna, aunque al precio de quedar inconsciente y quizá moribundo en medio del bosque. El grizzly se reincorporó con la misma agilidad mortal que lo hacía tan peligroso, pero aquel instante bastó para que Cherokee y soldados coordinaran el asalto final. Las flechas de Oso Corredor dieron en órganos vitales con la precisión de toda una vida dedicada a la caza. Aunque el fusil del general Morrison logró dar en el corazón con un disparo que por fin comenzó a frenar la furia de la bestia, fue Sarah quien dio el golpe decisivo. Con el viejo rifle de caza de William, el arma que la había mantenido con vida durante 4 años de soledad en la montaña, colocó un tiro certero detrás del hombro izquierdo del grizzly, que atravesó hasta llegar al corazón.
El enorme depredador se tambaleó, lanzó un rugido desafiante y cayó a escasos metros de donde Ayanna permanecía paralizado entre terror y asombro. El silencio que siguió solo fue roto por las respiraciones agitadas y el relincho lejano de caballos dispersos. Soldados y guerreros cherokee contemplaban el cuerpo inmóvil sin dar crédito a que la criatura que había dominado aquel valle en los últimos minutos por fin yaciera en calma. El cadáver parecía más grande aún en la muerte, recordatorio de la fuerza contra la que habían luchado y que solo pudieron vencer gracias a una cooperación sin precedentes. El general Morrison fue el primero en hablar, su voz cargada de asombro y valoración profesional. En 30 años de servicio en la frontera, nunca he visto un nivel de cooperación como este entre nuestras fuerzas y los guerreros indígenas. Sin la experiencia de los Cherokee, habríamos sufrido graves bajas. Sus palabras tenían el peso de quien comprendía por su experiencia lo extraordinario de aquella supervivencia. Oso Corredor se acercó al grizzly, caído con la reverencia que su cultura otorgaba a un enemigo digno. Viejo Oso peleó con honor, dijo solemnemente, posando la mano sobre la enorme cabeza. El espíritu del oso ahora se une a los ancestros, ya no tiene ira ni cacería. Se volvió hacia soldados y civiles con un gesto que mezclaba dolor por la muerte necesaria con orgullo por lo logrado en conjunto. Todos aquí mostraron valor juntos. Continuó con solemnidad ceremonial. Guerreros Cherokee, soldados blancos, mujer de medicina, joven oficial que arriesgó su vida por un chico Cherokee. Esto crea un lazo sagrado entre pueblos que no puede romperse por política ni prejuicio. Sus palabras tenían la fuerza de una ley cultural que obligaba a su gente más allá de los cambios de gobierno. El coronel Thornhill luchaba por procesar hechos que desafiaban todas sus creencias sobre el carácter de los Cherokee. Aquellos a quienes había despreciado como salvajes acababan de demostrar una disciplina táctica que impresionó incluso a sus sargentos más veteranos, arriesgando la vida para proteger tanto a los suyos como a los blancos de una amenaza común. Su visión del mundo se tambaleaba bajo el peso de una realidad que derrumbaba décadas de adoctrinamiento militar. «General», murmuró al fin con voz carente de la seguridad anterior, «tal vez me equivoqué al juzgar esta situación. Estos Cherokee han mostrado lealtad y valor que contradicen todo lo que me enseñaron sobre su naturaleza». Morrison asintió satisfecho de ver aquella evolución en su subordinado. «Coronel, lo que hemos presenciado hoy sugiere que la cooperación entre nuestros pueblos puede servir mejor a los intereses de los Estados Unidos que el conflicto constante. Estos Cherokee han demostrado lealtad, coraje y destreza táctica que podrían fortalecer la seguridad de la frontera en lugar de amenazarla». Sus palabras llevaban un alcance capaz de cambiar la política militar en todo el distrito territorial. Sara se encontró rodeada por personas que horas antes eran extraños o enemigos, pero que ahora compartían el vínculo de haber enfrentado la muerte juntos y sobrevivido mediante apoyo mutuo y sacrificio. El teniente Parker, pese a un hombro dislocado, tras caer de su caballo recibía atención de curanderos Cherokee, cuyas manos sabias complementaban la medicina de frontera de ella. «Señora McKinnon», dijo Morrison con formalidad, «sus actos de hoy han demostrado que el instinto humanitario y las necesidades de seguridad práctica no son excluyentes. El vínculo sagrado que formó con estos Cherokee sirve mejor a ambos pueblos que las políticas que hemos seguido». Ese reconocimiento llevaba consigo la posibilidad de cambios profundos para la supervivencia Cherokee en la región. Ayanna se acercó a Sara con la dignidad de quien había sido salvado 2 veces por la misma persona. Primero del ataque inicial del oso, y después de su venganza final. Cuando habló, sus palabras tuvieron el tono de una ceremonia que creaba obligaciones más allá de la gratitud personal. «Mujer de medicina», dijo en un inglés claro para que todos lo entendieran, «salvaste al chico Cherokee del oso. Luego lo salvaste otra vez. La deuda sagrada ahora está duplicada. Nunca podrá pagarse, pero el pueblo Cherokee dedicará generaciones enteras a honrarla con servicio a la mujer de medicina y a su gente». La declaración formal extendía los lazos más allá de personas hacia comunidades enteras. Oso Corredor dio un paso adelante para oficializar lo dicho por Ayanna, consciente de que aquel instante requería reconocimiento ceremonial que hiciera vinculante su alianza. «General Morrison, Coronel Thornhill». Todos los soldados blancos proclamó con la autoridad de un jefe en consejo. «La nación Cherokee promete protección y alianza a la mujer de medicina, Sara McKinnon,
y a todos los que la consideren amiga. El lazo sagrado ahora se extiende a quienes luchan al lado de los Cherokee, contra enemigos comunes. Las implicaciones eran enormes. Lo que había comenzado como una operación militar para arrestar a una supuesta colaboradora se había transformado en una alianza capaz de redefinir las relaciones en la frontera. El general Morrison comprendía la magnitud histórica de lo que estaba presenciando, sabiendo que su respuesta podía influir en la política federal hacia los indígenas por años. Oso Corredor respondió con solemnidad: el general Morrison acepta la amistad Cherokee en nombre del ejército de los Estados Unidos. El lazo sagrado será respetado, la protección garantizada para los Cherokee que elijan la paz sobre la guerra. Ese intercambio sentó un precedente que ninguno de los dos podía comprender del todo, pero ambos reconocieron como crucial para el futuro de sus pueblos. Al ponerse el sol sobre las grandes montañas humeantes, tiñendo el cielo de tonos rojos y dorados, como si celebrara la inesperada resolución del día, Sara permanecía rodeada de personas que se habían convertido en familia, gracias al peligro compartido y al respeto mutuo. El oso grizzly, que había iniciado toda esta cadena de sucesos, yacía inmóvil junto a su cabaña. Su muerte marcaba no solo el final de una amenaza, sino también el inicio de algo sin precedentes en la historia violenta de las relaciones entre cherokees y blancos. El lazo sagrado, que comenzó con la decisión de una mujer de ayudar a un niño herido, había crecido hasta convertirse en una alianza que trascendía razas y divisiones políticas. En las montañas apartadas de Tennessee, actos individuales de valentía habían provocado transformaciones que se expandirían mucho más allá de sus orígenes, demostrando que la misericordia, una vez elegida, tiene el poder de convertir incluso las circunstancias más imposibles en esperanza para generaciones. 7 días después de la muerte del grizzly, Sara despertó ante un panorama inimaginable una semana antes. Donde antes, su hogar aislado se levantaba solo contra la inmensidad, ahora un poblado próspero se extendía por todo el valle. Familias cherokees habían establecido asentamientos permanentes junto a pioneros blancos que habían llegado desde lejos para presenciar lo que ya llamaban el milagro del valle Sweetwater. La transformación era tan completa que parecía un sueño febril. Del humo que ascendía de decenas de chozas bien construidas, se desprendía la preparación conjunta para el invierno. Niños que jamás habían visto a alguien de la otra raza jugaban ahora a competencias que mezclaban relatos cherokees con juegos de frontera, sus risas resonando en montañas que por generaciones solo conocieron silencio. Aquella mañana, llegaron visitantes que pondrían a prueba la frágil alianza en formas que nadie esperaba. Una delegación de jefes cherokees, procedentes de refugios lejanos, entró en el valle bajo bandera de tregua, encabezados por un anciano guerrero, cuya fama de hostilidad implacable hacia los blancos era conocida en toda la región. El jefe Dragging Wolf había pasado 60 años enfrentando colonos europeos y americanos, perdiendo a 3 hijos en campañas militares que redujeron el territorio cherokee a fragmentos escondidos en lo más inaccesible de las montañas. General Morrison anunció en un inglés preciso, pese a su edad avanzada: «Vengo a ver a esta mujer de medicina blanca que ha robado la lealtad de los guerreros cherokees con su magia». La acusación cargaba implicaciones peligrosas, insinuando que la influencia de Sara sobre los cherokees podía ser vista como brujería o manipulación por líderes tradicionales. Sara dio un paso al frente para encarar al legendario jefe con la misma valentía que la había llevado a proteger a Ayanna, pese a los riesgos personales. Jefe Dragging Wolf respondió con formal respeto: «Soy Sara McKinnon, y no usé magia alguna. Solo las habilidades de curación que cualquier persona decente debería tener cuando encuentra a un niño herido». El anciano líder cherokee la examinó con ojos que habían visto décadas de traiciones y promesas rotas. Su rostro curtido mostraba las cicatrices de incontables batallas, y su porte transmitía la autoridad de quien nunca retrocedió ante un desafío. «La mujer de medicina blanca habla de sanar y de decencia», observó con escepticismo. Pero los cherokees ya escucharon esas palabras de líderes blancos que prometieron paz mientras preparaban la guerra. Oso Corredor se adelantó para situarse junto a Sara, su presencia mostrando apoyo y reforzando los lazos nacidos del peligro compartido. «Abuelo», dijo con respeto, «la mujer de medicina salvó la vida de mi hijo cuando la muerte era segura. Peleó junto a guerreros cherokees contra un enemigo común. Comparte comida, refugio y conocimiento con familias que no tienen dónde ir.
Pero la expresión de Dragging Wolf dejaba claro que tales pruebas no bastaban para borrar décadas de desconfianza acumulada. La bondad de una persona no cambia la naturaleza del gobierno blanco, que expulsa a los cherokees de sus tierras ancestrales como animales perseguidos, replicó con dureza. Fue entonces cuando Ayanna se acercó al grupo avanzando con dignidad, pese a las heridas que aún cicatrizaban tras su encuentro con el oso. Abuelo Dragging Wolf, dijo con solemnidad, soy Ayanna, hijo de oso corredor. La mujer de medicina me encontró moribundo tras el ataque del oso, y eligió sanar en lugar de odiar. Cuando los soldados vinieron a arrestarla por ayudar a un chico cherokee, guerreros y soldados blancos lucharon juntos contra el gran oso que nos cazaba a todos. El testimonio del joven tenía peso precisamente por su juventud y sinceridad evidente. Su relato de la batalla con el grizzly era vívido, resaltando lo natural que había sido para ambos pueblos unirse frente a un peligro común. Cuando el gran oso me embistió buscando venganza, concluyó. Ayanna, un joven oficial blanco, montó su caballo directo hacia la bestia para salvar la vida de un muchacho cherokee. Eso no es conducta de quienes nos ven como menos que humanos. Dragging Wolf escuchó con atención. Aquellas palabras desafiaban su visión del mundo en lo más profundo, aportando pruebas claras de que algunos blancos habían elegido el bienestar cherokee por encima de su propia seguridad. Y después de esa batalla, preguntó el anciano jefe, ¿qué sucedió entre los cherokees y los soldados blancos? El general Morrison comprendió que ese momento decidiría si la alianza forjada en la crisis podría sobrevivir al escrutinio de los líderes tradicionales. Jefe Dragging Wolf, respondió con solemnidad. El acuerdo establece que el Valle Sweetwater será territorio cherokee permanente bajo protección de los Estados Unidos. Cualquier asentamiento blanco aquí requerirá consentimiento cherokee, y las familias tendrán acceso garantizado a sus tierras de caza tradicionales en toda la región montañosa. La naturaleza inédita de estos acuerdos provocó murmullos de asombro tanto entre los cherokees como entre los observadores blancos. Jamás antes las autoridades de los Estados Unidos habían reconocido derechos territoriales a comunidades cherokees al mismo tiempo que aceptaban su soberanía sobre asentamientos blancos en áreas designadas. Mujer de medicina, dijo Dragging Wolf. Directamente. La nación cherokee tiene muchas familias escondidas en las montañas, con niños debilitados por el hambre y ancianos muriendo de enfermedades que los sanadores cherokees no pueden curar. Si el lazo sagrado es real, ¿extenderá la mujer de medicina su sanación a los cherokees que nunca ha conocido? La pregunta era tanto una prueba del carácter de Sarah como una indagación práctica sobre recursos que podían significar la supervivencia de comunidades que luchaban por resistir en refugios remotos. Jefe Dragging Wolf, respondió sin titubeos. El conocimiento de sanar no sirve de nada si no se comparte con quienes más lo necesitan. Enseñaré a los sanadores cherokees todo lo que sé de medicina de frontera y atenderé a cualquier familia cherokee que venga aquí en busca de ayuda. El gesto del anciano se suavizó levemente al percibir la sinceridad de su ofrecimiento. La mujer de medicina habla con verdad que los corazones cherokees pueden reconocer, dijo con aprobación. Pero una mujer blanca sola no puede brindar curación a todas las familias cherokees. El lazo sagrado debe incluir a los soldados blancos, al gobierno blanco, al pueblo blanco que tiene el poder de ayudar o de hacer daño a las comunidades cherokees. El general Morrison comprendió que Dragging Wolf lo estaba desafiando a ampliar la alianza más allá de la cooperación militar para abarcar cambios de política más profundos. Jefe Dragging Wolf, respondió con cautela. Recomendaré en Washington que el Valle Sweetwater se convierta en un modelo de cooperación cherokee americana en toda la región, colaboración médica, acuerdos comerciales, defensa mutua que sirva a los intereses de ambos pueblos. Y si Washington rechaza esas recomendaciones, presionó Dragging Wolf, probando el compromiso del general frente a la posibilidad de que las altas autoridades prefirieran las políticas tradicionales de expulsión. Entonces renunciaré a mi comisión antes que aplicar políticas que destruyan algo que beneficia a los Estados Unidos más que cualquier cosa que hayamos intentado, contestó Morrison con dignidad serena. El compromiso implicaba un riesgo enorme para la carrera de un oficial militar, pero dejaba claro el valor que otorgaba a aquella alianza. Dragging Wolf estudió el rostro del general con la intensidad de alguien cuya vida dependió siempre de leer la verdad en los ojos ajenos. Finalmente asintió lentamente. El general blanco habla con honor que el pueblo cherokee puede respetar, declaró con solemnidad.
Dragging Wolf llevará la palabra a todas las bandas cherokees de que el lazo sagrado con la mujer de medicina incluye protección de los soldados blancos, curación de la medicina blanca y cooperación en lugar de guerra. Mientras las negociaciones formales continuaban a lo largo del día, Sarah se vio en el centro de conversaciones que redefinirían las relaciones en la frontera por generaciones. Familias cherokees comenzaron a salir de sus escondites en lo profundo de las montañas, trayendo consigo niños que nunca habían visto a un blanco, más que como enemigo lejano, y ancianos cuya sabiduría de las costumbres tradicionales podía ahora preservarse mediante la cooperación, en vez de perderse en la guerra. La estación médica que había propuesto el Dr. Matthews se volvió realidad en cuestión de días, con sanadores cherokees y practicantes blancos compartiendo saberes que beneficiaban a ambas comunidades. El conocimiento indígena sobre plantas medicinales complementó las técnicas quirúrgicas de frontera, mientras las prácticas tradicionales demostraban eficacia en males que las medicinas convencionales apenas lograban tratar. Tal vez la transformación más extraordinaria ocurrió entre los niños de ambos pueblos. Chicos cherokees y blancos criados para temerse y odiarse, formaban ahora amistades que superaban cada frontera artificial que sus mayores habían levantado. Los juegos combinaban las competencias atléticas de los cherokees con los desafíos de destreza de la vida en la frontera, mientras que los relatos mezclaban las tradiciones espirituales cherokees con cuentos europeos, en formas que creaban expresiones culturales completamente nuevas. Los beneficios económicos de la cooperación se hicieron evidentes en pocas semanas. El conocimiento cherokee de los recursos de la sierra se unía a las conexiones comerciales de los blancos para generar una prosperidad que ninguna de las comunidades habría logrado por sí sola. Los cazadores cherokees aportaban carne y pieles que los comerciantes blancos cambiaban por productos manufacturados, mientras que las técnicas agrícolas de los colonos ayudaban a las familias cherokees a establecer fuentes de alimento más seguras en sus refugios de montaña. Con la llegada del invierno y la primera gran prueba de la alianza, Sarah comprendió que aquella simple decisión de ayudar a un niño herido había provocado ondas de transformación que iban mucho más allá de lo que alguna vez imaginó. El lazo sagrado, que comenzó con un gesto de compasión individual, había crecido hasta convertirse en cambios institucionales que ofrecían esperanza de convivencia pacífica entre pueblos que parecían condenados al enfrentamiento eterno. La cabaña que antes se erguía solitaria frente al monte ahora era el centro de una comunidad que demostraba que la cooperación no solo era posible, sino también provechosa para todos los involucrados. Las familias cherokees hallaron seguridad y atención médica, mientras que los colonos blancos ganaban aliados que conocían la sierra mejor que cualquier mapa del gobierno. La verdadera medida de la transformación se reflejó en las historias que comenzaron a correr por toda la región fronteriza. Se contaban relatos de la mujer de medicina blanca, que había ganado la lealtad cherokee con valor y compasión, de los guerreros cherokees que salvaron a soldados blancos de un oso monstruoso, de niños que jugaban juntos sin importar las barreras raciales que los adultos habían creído imposibles de derribar. Esas narraciones tenían un poder que iba más allá del simple entretenimiento. Ofrecían prueba de que las decisiones individuales podían cambiar el rumbo de la historia cuando la gente escogía la misericordia en lugar del odio, la cooperación en vez del conflicto, y la esperanza sobre los viejos patrones de prejuicio y violencia que habían marcado las relaciones en la frontera durante tanto tiempo. Mientras Sarah estaba de pie en su porche viendo a las familias cherokees y blancas preparar el invierno juntas, entendió que el legado de aquella decisión seguiría creciendo mucho después de que quienes sembraron sus semillas pasaran a la leyenda. El lazo sagrado que la protegía se había vuelto algo mucho más grande. Un testimonio de que la misericordia, una vez elegida, tiene la fuerza de transformar incluso las circunstancias más imposibles en expresiones de esperanza, capaces de durar generaciones. En lo profundo de las montañas de Tennessee, actos individuales de valor habían creado una comunidad que demostraba que la paz no solo era posible, sino más provechosa que la guerra para todos los que la vivían. La transformación estaba consumada y no había vuelta al viejo camino del odio y el miedo. El futuro pertenecía a quienes decidieran ver humanidad en los que antes eran enemigos, y ese futuro había nacido en una humilde cabaña de montaña cuando una mujer eligió sanar en lugar de odiar al encontrarse con un niño herido que necesitaba ayuda.